Eh, yo creo que hubiera sido importante que el alcalde pues reúna al menos al Consejo Cantonal, a diferentes sectores de la sociedad, para tener una agenda conjunta de ciudad para que se le pida precisamente lo que corresponda al gobierno central. Eso al menos de lo que yo conozco no ha ocurrido y sin duda alguna creo que los temas importantes que podrían tocarse son precisamente con los que ustedes decían hace un momento, los problemas del tranvía y su incrementado déficit que va a tener al final del año. Recordará usted de que por medio existió inclusive una propuesta del hoy presidente respecto de valores para asumir de los créditos, lo cual es importante, y eso con respecto al sistema tranviario y obviamente los déficits que se generan, como había indicado hace un momento. Y por otro lado, yo creo que es fundamental, y espero que así lo traten, es respecto de la focalización del tema de los combustibles, especialmente del diésel, porque esto afecta a los temas de transporte público y a los temas de transporte de carga, lo cual incrementa los costos básicamente dentro de la cadena de producción, básicamente, y de logística que tiene el país, y obviamente el incremento y el encarecimiento de los precios y por tanto una afectación a la población en general. Yo creo que eso es importante hacerlo. Vea usted, ya lo anunciaba respecto de los costos incrementados de operación del transporte público, y finalmente pues el comunicado que ha hecho la Cámara de Transporte de Cuenca indicando que pone a disposición las unidades de ellos hacia la municipalidad por la situación económica que están atravesando. Hay graves problemas que requieren soluciones urgentes y una intervención, una interacción con el gobierno nacional, como usted lo ha mencionado, concejal. Entre ellos están este tema de la movilidad que involucra el tranvía y esa oferta tan clara y concreta del presidente Guillermo Lasso de hacerse cargo de todos los problemas económicos, por lo menos, del tranvía. Esperamos que las autoridades de Azuayas, particularmente el señor alcalde, sea el portavoz de exigir que esta oferta electoral se lo cumpla y al pie de la letra. Pero hay otros temas más grandes, incluso de una mayor dimensión, como son el de la vialidad aquí en la provincia de La Suaya. Hasta el momento no se vislumbra ninguna solución, ningún anuncio concreto, mientras por los cuatro frentes, por todos los frentes, Azuay tiene problemas en su vialidad. Nuevamente, ¿será abordado este tema de una manera coherente, concreta por nuestras autoridades ante el presidente? Efectivamente, Gustavo, otro de los grandes temas es la vialidad que nos atañe. A mí me llama bastante ya la atención. Recordará usted que el gobierno anterior dejó adjudicada la obra que es el acceso sur a Cuenca, que básicamente venía a ser una obra por parte del gobierno central, me refiero, importante en magnitud. Me parece que eran cerca de 400 millones de dólares la inversión, y obviamente esta arteria de salida sur de la ciudad que creo que es bastante necesaria. Eso quedó adjudicado. Ya el gobierno está caminando hacia los 3 meses y no se ha firmado ese contrato. Y a mí sí me llama la atención y creo que es importante que nos den explicaciones de por qué no se firma. Una vez que está adjudicado un contrato, la ley, al menos de la ley de compras públicas, dice que mediará 3 días desde la adjudicación para la firma del contrato. Ponga usted que tengan que hacer los temas legales de consorcios, si es que es un consorcio el que ganó, no tengo la precisión en ese sentido, pero sea lo que fuere, no debía haber pasado más de un mes para que esta obra se firme y comience a ejecutarse. Cuando está adjudicado, eso implica que todas las partidas presupuestarias estuvieron debidamente certificadas, es decir, no puede ser un problema de fondos, caso contrario eso implicaría por ley la destitución de los funcionarios que en su momento pues lo dieron. Y más bien uno de los temas que creo que debería abordar también el alcalde es por qué no se firma esta obra. Una obra importante no únicamente para Cuenca, porque también va hacia el Cañar, como usted conoce, y que obviamente pues daría un respiro en los temas de vialidad, eso como un rubro importante. Y un segundo rubro, evidentemente, pues es el mantenimiento en general del resto de vías que pues son bastante precarias y que ya debería el centro y sur del país ser atendido como otras geografías del país, normalmente en el norte, que tienen una situación y una suerte mucho más favorable en materia de vialidad.
Otro pendiente, concejal Zamora, muy buenos días, es este convenio, no recuerdo si efectivamente fue un convenio o una carta de intención que se firmó entre la Municipalidad de Cuenca en el marco de las celebraciones del Bicentenario para que el municipio asuma las competencias de la red vial estatal en el tramo de la Panamericana Norte. Esto al parecer también quedó en suspenso, nunca se llegó a oficializar, nunca se llegó a concretar y nunca llegaron los recursos. Ese fue un tema efectivamente que lo hicieron de un rato al otro, me parece recordar, Rosana, un tema importante sin duda, ir tomando el control de las vías precisamente acá. En ese marco tocaré algo concomitante, que es esta gestión de la Medio Ejido Sayausí, de la Cuenca Sogues en la parte que le corresponde al Cantón Cuenca, que ha sido una lucha de años, diría yo, por parte de las administraciones municipales, y que ahora que hay la coyuntura, porque son temas de coyuntura de una administración del actual ministro de Obras Públicas de querer entregar esto, ahora yo lo veo, lo digo personalmente, como un tema de querer bloquear por parte de la municipalidad, indicándole que la descentralización viene con recursos. Efectivamente, así mismo es, la ley así lo dice, pero la descentralización de la competencia vial se dio en el año 2012. Parece que la administración municipal no se ha dado cuenta que hace 9 años ya se nos descentralizó y los temas de recursos vinieron precisamente con los controles, que todos conocemos, que si es que se incumple en los temas de velocidad, de ahí mismo viene precisamente el financiamiento de este tema. Lo que más bien se está luchando es algo que nunca nos quisieron dar. ¿Por qué no nos quisieron dar? Yo creo que es elemental y la ciudadanía sabe, porque el control de esas vías, si es que hay infracciones, las recaudaciones pues son importantes, ¿no? Y de ahí mismo pues vienen los recursos. Pero más allá de eso, que ese no es de la finalidad, sino la planificación y el control mejor de los temas de vialidad dentro del cantón, eso es lo fundamental. Parece que no se está viendo por ese lado, en mi criterio vuelvo a decir, sino más bien, creo yo, y ojalá esté equivocado, buscando trabas para no hacer que la ciudad gane, más allá de los problemas políticos entre el exalcalde y el alcalde actual, que nos están chantando a toda la ciudad por sus problemas, que no nos interesa la verdad como cuencanos, sino que la ciudad gane y eso vaya de la mano de materia de descentralización que se dio, sino que ahora recuperar el control de unas vías que nunca nos quisieron dar por las razones ya indicadas. Hay otro tema, antes de tratar el tema coyuntural de la nueva ordenanza, concejal, que quisiéramos también consultarle, más en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué dice el gobierno sobre la minería en la provincia de La Suay? Lo que estamos observando es de que siguen las apuestas de las compañías mineras, de alguna manera repartiéndose Quimsacocha. Hemos conocido de la compra-venta en negocios millonarios de acciones entre empresas mineras, más allá de la consulta de Girón y de la consulta de Cuenca, sobre la que no se dice mucho. Guillermo Lasso, por otra parte, recibió, y esto fue el 20 de julio, a los representantes de la Cámara de la Minería. Estos se mostraron muy optimistas tras la reunión con el presidente de la República, y crece este optimismo ante medidas que se están dando en Perú, en donde el señor Castillo ha dicho que apretará el cinturón a las mineras, hablando también del cuidado que deben tener con el medio ambiente. Y en Chile, por otra parte, se les impuso un alto impuesto de un 3% sobre ventas a las empresas de gran producción minera. Todo esto hace pensar a la Cámara de la Minería que se viene en forma boyante la minería en gran escala a Ecuador. Es importante tener pronunciamientos del presidente de la República, ver claramente cuáles son sus intenciones con respecto a la minería aquí en la provincia de La Suay. Es otro tema que ojalá se lo aborde el día de hoy. Yo creo que ese tema, Gustavo, es también fundamental. Quizás ya el ministro del ramo, usted recordará, estuvo aquí, me parece que hace un mes atrás, fui parte, digamos, de esas gestiones precisamente como presidente de la Comisión de Ambiente, en donde vino el ministro y entregó una de las ACUS creadas de las áreas de conservación, precisamente la de Mazán, y adentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde la minería también está prohibida, si es que una zona pues está dentro de esta categorización, que es la más alta, dicho sea de paso, que protege las leyes en materia de conservación. En esa oportunidad el ministro pues estuvo de hecho en Mazán, lo acompañamos para que vea
la riqueza precisamente de estos sectores, de la importancia de conservarlos por temas de biodiversidad, de calidad de aire y de dotación de agua. Y al menos nos quedamos con dos ofrecimientos de palabra que habrá que darle seguimiento, Gustavo, en los hechos. El del presidente de la República, que cuando fue no solo candidato, sino cuando se aprobó la consulta popular y era cuando se aprobó el dictamen constitucional y era precandidato, públicamente lo dijo que él respetará la decisión del pueblo de Cuenca, y cuando fue candidato hizo lo propio. Y cuando vino el ministro Manrique del Ambiente acá a Cuenca, tuvo un similar discurso concomitante con lo que creo que él cree, porque me parece que viene desde una línea básicamente de buscar los temas de conservación. Y respecto de los temas de minería, como yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no es que estamos en contra, al menos personalmente, de un tema de minería, pero sí cuando se da y pone en riesgo las zonas de recarga hídrica, el agua, que es un tema fundamental, que en la ley de recursos hídricos lo fundamental es garantizar el líquido vital para agua potable y luego agua de riego, agua del consumo. Entonces, en ese sentido, hay que dar el seguimiento precisamente para que cuando estas intencionalidades pudieran nuevamente volver a flote, estar con la consulta, estar con los compromisos del gobierno central y obviamente pues lo que ya le hemos pedido al ministerio. Pueden explorar todo lo que quieran, pero desde el 7 de febrero de 2021 en el Cantón Cuenca, en las zonas de recarga hídrica, está prohibida la explotación. Esa será una lucha constante, perenne, siempre, de estar alerta a todos los cuencanos, y pues esa es la realidad, Gustavo, y lo que hay que hacer es pues seguir dando el seguimiento a los ofrecimientos verbales y con algunos hechos puntuales, como por ejemplo el tema del SNAP que comento, que creo que son pasos importantes en materia de conservación en las zonas que tienen que ser conservadas. Y si es que hay que hacer minería en otros lugares donde que no se pone en conflicto estos temas superiores de la vida del ser humano, pues evidentemente que son recursos que el país puede requerir para su propio desarrollo. Si es que no se ha hablado de estos temas en forma previa con el alcalde para llevar esta agenda a Quito, será muy importante, señor concejal, de que se le pida cuentas al alcalde, un informe concreto de lo que ha hablado y ha acordado con el presidente de la República a su retorno. Lo propio trataremos de hacer desde los medios de comunicación. Vayamos al tema coyuntural más importante que se ha dado en los últimos días en Cuenca, la derogatoria de la ordenanza de control de uso y ocupación de suelo, que ahora toca trabajarla en forma expedita, en forma conjunta, además, con las organizaciones ciudadanas que cogieron fallas a este documento y al final obligaron al Consejo Municipal a su derogatoria. ¿Cómo se está abordando este tema? ¿Qué previsiones existe al respecto en esta semana? Pues es un tema en el cual no se debe perder más tiempo. Es un tema fundamental el tener herramientas de planificación y de control de la planificación para el buen desarrollo y la visión sostenible de cualquier cantón y sobre todo de Cuenca, que ha sido yo creo que un ejemplo en materia de desarrollo, aunque bastantes peros tiene ya en la zona rural, pero creo que en medio de todo ha sido un ejemplo dentro del país, aunque insisto, ya en las partes que no están planificadas, la situación se verá compleja en los próximos años y por eso es importante, yo creo que Gustavo, estar trabajando de manera paralela en los temas del PUCS, del PDOT, que si bien el Consejo Cantonal ha recibido presentaciones, me parece que en 12 o 13 ocasiones de diferentes temas que aborda el plan de uso y gestión de suelo, me parece que vamos retrasados y más aún en el tema que siempre lo he venido diciendo, luego de los temas de toda la ordenanza y este problema que se generó, yo me quedo con algo muy positivo, porque creo que se hizo conciencia finalmente de una realidad rural que desde el Consejo Cantonal anterior, del cual yo he sido miembro, como única voz venía diciendo los temas de los lotes mínimos y los temas del acceso a la construcción legal, porque es un problema social que usted únicamente lo sabe si es que vive y está en esos sectores, y eso es lo que muchas de las cosas me ha gustado hacer en ese sentido. Creo que hay una conciencia plena ahora ya de que además de que la planificación tiene que estar actualizada porque han pasado más de 20 años, me refiero a planificación integral, porque sí han habido planes parciales a lo largo de los años, pero una visión macro, general, holística de planificación seria del cantón, ojalá y lo tengamos por ley al menos este año respecto de los temas de planificación como tal. Y la herramienta de control
tiene que venir concomitante, pero obviamente aplicada luego de que exista la herramienta de planificación. Otro tema que me permití decirlo en la sesión del 23 de abril del 2021 sobre esta necesidad. Tampoco se me escuchó, por eso devengo en lo que devengo y en el justo reclamo de la ciudadanía de que esta herramienta de planificación pues esté lista para luego aplicarla del control. Yo creo que ya desde la Comisión de Urbanismo pues se deberá trabajar con los sectores sociales y que las juntas parroquiales, Gustavo, también tomen un rol preponderante, porque normalmente, y lo debo decir con toda honestidad y transparencia, muchas de las juntas parroquiales no le toman con seriedad, con aplomo para poder trabajar los temas de planificación. A veces las autoridades delegan a técnicos y a veces ni siquiera llegan, pero creo que este ha sido un remesón general en donde se ha podido orientar que la planificación es medular, vertebral, fundamental para el desarrollo y ojalá ahora sí tengamos a todos los actores interesados para la construcción de este tipo de normativas que dan el norte a cualquier cantón. Ahora, concejal, ¿qué conoce usted de los avances en la construcción del plan de ordenamiento territorial? Hubo ya algunos intentos, algunas mesas de trabajo, un proceso que tampoco estuvo exento de complicaciones. Recordemos que parte de la problemática relacionada a este debate motivó la salida del director de planificación, Josué Vega. Nos gustaría conocer cuál es la situación al momento, cómo se ha avanzado, cómo se está procediendo. Lo único que hemos avanzado, Rosana, y me parece que fue hace unos 2 meses atrás que terminó, era un proceso de socialización, si se puede llamar así, y también de retroalimentación por parte de los miembros del Consejo Cantonal sobre diferentes temas del plan de uso y gestión de suelo. Por ejemplo, los temas hídricos, los temas de conservación de áreas verdes, los temas también, digamos, de lotes mínimos, es decir, toda la estructura que comprende el plan de uso y gestión de suelo, pero a manera de presentación, que es importante entenderla y conocerla, pero luego de eso, al menos quien le habla dijo, muy bien, pero dennos el documento, porque lo que aprobamos no es una presentación de PowerPoint, lo que aprobamos es un proyecto de ordenanza con artículos y con PITs, que son los planes, los planos, digamos, territoriales en donde se norman todas los usos y ocupación del suelo, y eso es lo que hay que revisar ya con lupa precisamente, pero eso no se nos ha entregado hasta la fecha. Lo que sí hemos avanzado, creo yo, por este interés que yo decía hace un momento de los lotes mínimos y del acceso a la vivienda digna y obviamente permitida, legal en la zona rural, se me ha entregado hace 3 o 4 días atrás los planos ya de los diferentes sectores de planificación de cada una de las parroquias respecto de los lotes mínimos, que lo voy a comenzar ya a analizar esta semana, porque además necesito que esté cargado un sistema, digamos, de un programa en la computadora que ya se lo ha hecho el fin de semana y poder analizar estos temas. Pero lo que se ha hecho hasta el momento, Rosana, es presentaciones, ideas generales, retroalimentación, pero el documento como tal, para comenzar a analizarlo en lo que está escrito, porque mucho se puede decir, lo importante es lo que está escrito y eso es lo que se aprueba, eso ni siquiera ha comenzado. Existe por lo menos una metodología, concejal Zamora, una metodología reformulada, por supuesto, para trabajar esta norma ahora con una más adecuada participación ciudadana. Referimos a PDOT, PUCs, normas de control. Yo lo que me he permitido hablar con el director de planificación, esto es un tema administrativo, usted entenderá, Gustavo, lo único que podemos hacer los concejales es sugerir, y si es que pues son acogidas las sugerencias que con todo el tema propositivo y quizás la experiencia se les da en buena hora, pero eso es un tema que ellos tendrán que hacerlo. Lo que yo sí les dije es hagan sendas reuniones, al menos en las zonas rurales, precisamente, y permítame ser reiterativo de estos temas que le preocupan a la ruralidad de lotes mínimos, con las juntas y además con los diferentes sectores reunidos que puedan entender y que puedan opinar y que puedan dar mecanismos de contribución para el ajuste. Es un tema que va a tomar tiempo. Yo lo veo con bastante incredulidad, diré así, ya que esto se apruebe en septiembre como se está previsto, digamos, en función de la ley, sino comenzar ya, y no lo han comenzado,
en estas reuniones comunitarias en donde se vaya exponiendo y se vaya recibiendo la realidad de la gente que vive, porque ese es el gran problema, Gustavo. Desde planificación están, me parece que muchos, o en buena manera, digamos, sin ninguna malicia, diré así, pero con ese sesgo de planificar desde el escritorio, muy poco desde el territorio, y lo que se necesita es salir a ver cómo está la realidad viva y en esa función ajustarla precisamente a las necesidades que ya están tomadas producto de esa desactualización de norma por más de 20 años en planificación integral y que ahora tiene que irse en muchas formas, ajustando a la realidad y obviamente tratando de corregir lo que ya no ha podido corregirse, pero sí tratando de enrumbar el tema de planificación a los 10, 20 años que vendrán a futuro. Para finalizar, volvamos al otro punto que tiene que ver con la movilidad, concejal Zamora. El anuncio de paralización de buses urbanos en la ciudad de Cuenca, esta puesta a disposición que usted ha señalado tienen los transportistas de estos buses para que el municipio los maneje. ¿Qué alcance, qué dimensiones tiene esto? ¿Es una forma de presión o efectivamente el negocio de la transportación, porque tiene que ser una actividad lucrativa, no da más, con todas las restricciones que vuelven a ponerse en Ecuador en cuanto a lugares públicos y a métodos de transporte con los aforos reducidos? Se ha hablado aquí eventualmente en la ciudad de Cuenca de una municipalización del transporte. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué se dice en el municipio sobre este tema y la situación actual? Nada, no sé si es que entre ellos estén hablando y entre ellos decidan y no nos compartan estos temas a los concejales, que al final somos quienes decidimos, pero esa ha sido ya la tónica de la administración y no dudaría en que no hayan hecho nada, la verdad. Pero ¿qué es lo que creo que debería ocurrir? Este es un tema importante, fundamental, que tiene que comenzar ya a ser analizado, porque hay varias variables. Hay unas que no son responsabilidad de nadie, por ejemplo, la caída de la demanda. Eso, la Cámara del Transporte está pidiendo de que haya un equilibrio económico, pero esta variable, por ejemplo, creo que no es responsabilidad, sino de asumir los negocios como tal. Es como que la señora de la esquina o el almacén en el centro o en Totoracocha, etcétera, diga, ahora tengo menos clientes y tienen que garantizarme el equilibrio económico. No, esa es una variable que toca asumir en pérdida a todos los negocios. Hay otras variables que creo que sí tienen que corregirse, como el tema de los combustibles, que han incrementado costos y que eso obviamente tiene que ser reconocido evidentemente por el Estado central o mediante algún proceso que se lleve por cuales tienen la competencia, que en este caso evidentemente es Cuenca. En resumen, lo que creo que tiene que comenzar a darse es un análisis de los temas, porque la Cámara, Gustavo, yo soy miembro de la Comisión de Movilidad, nos ha presentado proyecciones de sus análisis económicos. Yo conozco esa realidad bastante cerca. La situación económica realmente es bastante compleja por el pago de las unidades que son nuevas y que han logrado diferir en el tiempo, me parece que al menos un año, el pago de los créditos para poder adquirirlas, y ahora eso está siendo pagado. Y con una caída de demanda y alza de costos de combustible, que son dos de las variables más importantes dentro de los costos en general, obviamente ponen una situación económica compleja que tiene que tratarse. Ojalá el municipio no espere que esta bomba también explote y comenzar a ver las cosas. Ya desde hace algunos meses atrás la Cámara viene haciendo esto, pero ¿qué es lo que creo fundamental que no se ha hecho? Es el municipio el que tiene que contrastar los datos con la información de la tarjeta electrónica, por ejemplo, para saber al centavo qué es lo que está pasando, qué son las brechas, si es que existen o cuáles son los costos reales, y hacer un análisis por parte de la municipalidad y decirles, señor, decir a la ciudad, y obviamente también al Consejo Cantonal, esta es la realidad que se está viviendo y comenzar a discutir las posibles salidas de solución. Pero me parece que lo que está haciéndose es simplemente pues eludir, discutir un tema fundamental que en su momento podría generar una explosión y cuando explote pues va a ser bastante tarde. Ojalá y se comiencen ya a hacer estos temas de análisis que ha habido por parte de la Cámara, no debo desconocerlo, pero que tienen que ser contrastados por el municipio, obviamente con los datos, y darle a la ciudad y al Consejo Cantonal la realidad y obviamente los mecanismos que se van a lograr
para poder, obviamente, garantizar el transporte público, porque eso es un tema que sí compete al municipio y que no puede quedar suelto, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que tener una solución, al menos en cronograma, de cómo ir solventando estos temas. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, doctor Zamora. El doctor Cristian Zamora es concejal del Cantón Cuenca. Son las 8:30. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.